Les saludamos, amigas y amigos, desde Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión tenemos un momento importante. Hace 150 años se había terminado el primer censo de la historia de Costa Rica. Se estaba en el proceso de procesar, como se procesaba hace 150 años, toda la información de esa primera visión de quiénes somos y qué tenemos con el censo. Lo sabremos, no era el logo naturalmente de ese censo, pero podríamos contar que había una vez un Estado liberal que empezó a encontrar que era significativo e importante que el Estado, y había básicamente una idea del Estado seglar, que había que darle los instrumentos, y uno de esos instrumentos era saber de qué iba el país. Y entonces la idea del censo está en una cierta visión asociada con ese concepto de las características del Estado. Para hacerlo tenemos de nuevo el privilegio de tener a la subgerente del INEC, doña Elizabeth Solano, y al director del Centro Centroamericano de Población y profesor universitario, don Arodys Robles, con quienes conversaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con doña Elizabeth y don Arodys de ese hito en la historia de Costa Rica, de esa significativa realidad que estuvo muy cerca de la tarea que doña Elizabeth encabezó con el último censo de población y de alguna manera y vivienda, y de alguna manera pues igualmente en el 2014 se hizo, después de muchísimos años, el censo agrícola, que no corresponde a esto, pero que significa que nuestro Instituto Nacional sigue haciendo cosas importantes para, en un Estado que ya no es liberal, sigue pensando en que es importante el saber cuántos somos y qué tenemos. Con el censo y con otras estadísticas que el INEC lleva a cabo, lo sabremos. Y es un saber dinámico. Yo no sé cómo le gustaría a doña Elizabeth empezar un poco con esa circunstancia de ese primer censo. Bueno, como usted lo menciona, el primer censo marca un hito en la historia del país. De hecho, los censos vienen a reflejar en mucho esa historia, se vienen a dar cuenta de la historia, como usted dice, bueno, cómo somos o cómo éramos antes, cómo éramos a mitad de siglo, cómo somos ahora. Eso gracias a los censos pues lo podemos saber. La historia en este censo en particular inicia en 1861, cuando se crea la Oficina Central de Estadística, y se crea justamente con miras a desarrollar el censo, o el primer censo, digamos, oficialmente conocido así de población, que se realiza en 1864, bajo la dirección de don Fernando Estrever en esa época. ¿Verdad? En esa época, además, bueno, se contabilizaron, por ejemplo, 120,000 habitantes. Eso significó 2,4 habitantes por kilómetro cuadrado, por ejemplo, ¿verdad? O sea, era obviamente pues en los inicios, ¿verdad? Y a partir de ahí pues llegamos por ejemplo al 2011 con el 10º censo
con el 10º censo de población. Además, la historia del Instituto Nacional de Estadística y Censos se asocia mucho a la realización de los primeros censos, ¿verdad? Si bien en 1864 fue la Oficina Central de Estadística, ya para el siguiente censo, el de 1883, ya se crea la Dirección General de Estadística y Censos, que posteriormente se viene a convertir en 1998 en el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Entonces vemos también cómo la historia del mismo instituto viene muy ligada en esos inicios de las estadísticas en el país con el primer censo. Bueno, y naturalmente en esa época no había escuela de estadística ni había Universidad de Costa Rica. Todavía existía la vieja Universidad de Santo Tomás, pero yo sospecho que había mucha teología y otros temas involucrados, y me parece que naturalmente estadística nos enseñaba ni menos población. No que la población no era una temática, pero los estudios demográficos me parece que estaban ayunos. Y yo no sé, don Arodio, si usted nos quiere dar un poquito del contexto de esa Costa Rica que yo me estoy medio inventando con una invasión de áreas que no son mías, y además con unos usos demasiado liberales de la interpretación de los eventos más allá de lo que realmente eran. Sí, eso, una cosa interesante, bueno, Elizabeth dijo, esto es un hito, ¿verdad? Porque los censos como conteos de población datan de la antigüedad, ¿verdad? Digamos, la operación censal, pero tenían los propósitos de impuestos, básicamente de recaudación de impuestos. En eso en Costa Rica, y no se llaman siempre censos, sino que se llaman más bien empadronamientos. En Costa Rica había habido uno alrededor del 1777-78, otro en 1824, uno en 1844, pero este es el primer censo moderno que tiene las tres características de los censos modernos, que son la simultaneidad, la universalidad y la referencia a un territorio muy claramente delimitado. De hecho, Streber, en la introducción al censo, una de las cosas que él dice es que él está siguiendo los principios de estadística que se detallaron en un congreso en Londres en 1860. Y él además cita la experiencia y se ve que él estudió la experiencia de los censos modernos de otros países. Uno de los primeros es el de 1790 en Estados Unidos, que incluso la necesidad de los censos decenales está en la primera constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Y ya otros países empiezan desde principios del siglo XIX a hacer censos decenales. Son diferentes, tienen estas tres características, ¿verdad? Y están referidos, la parte más importante es que están referidos a un territorio claramente delimitado, y además se cuenta a toda la población. Muchos de los censos anteriores o de los empadronamientos o ese tipo de operaciones de conteo de la población, en general lo que numeraban eran jefes de familia, porque eran los que iban a pagar impuestos, y no se hacía tanto detalle del resto de miembros de la familia. Este es el primer censo moderno en el país, y de hecho la introducción que hace Streber es muy interesante, porque aunque él no lo dice así claramente, digamos, no lo dice con subtítulos, pero sí se ve que él tiene una preocupación por esas tres cosas: por la universalidad, por la referencia al territorio y por la simultaneidad. Y en la introducción que él hace se ve que él está preocupado de esos tres principios. Hay una cosa muy interesante, y es toda la parte en que él cuenta cómo hizo para hacer la reconstrucción cartográfica del país, porque había mapas y zonas y territorios que todavía no se sabía bien, no estaban enumerados. Entonces, por ejemplo, él echa mano de una gran cantidad de información que habían recogido, muchos eran alemanes o ciudadanos de otros países que venían a hacer estudios a Costa Rica, y él echa mano de eso, ¿verdad?, para hacer una reconstrucción de la cartografía, que Elizabeth nos puede explicar eso bien. Es la primera parte
del censo, es la parte más básica del censo. A mí me recordaba, por cierto, todo el esfuerzo que hizo el INEC, que es el censo del 11, es la primera vez que hay una cartografía digital. Entonces todo el esfuerzo que hizo el INEC de reconstruir la cartografía digital, uno leyendo Streber ve que más o menos él pasó por las mismas, ¿verdad? Tuvo que reconstruir a partir de una gran cantidad de información exactamente la ubicación de distritos, pueblos, ciudades, villas, etc. Sí, efectivamente, yo diría que hay varios momentos en esto de la rigurosidad tal vez estadística que puede tener un censo. Y otro de ellos fue el censo de 1950, ¿verdad? Fue también un hito porque ya empezó, digamos, a utilizar también técnicas más modernas o metodologías más modernas de hacer los censos. Ya se empieza a tener una cartografía ya más, digamos, con mejor técnica. Obviamente en esos momentos era cartografía, por ejemplo, hecha a mano por dibujantes, y así tuvimos hasta el censo prácticamente del 2000, ¿verdad? Cartografía hecha a mano. Y ya para el 2011 se logra, ¿verdad? Tener una cartografía digitalizada, o sea, ya estamos hablando de el uso de las nuevas tecnologías aplicada a los censos. Que también en ese sentido, en la historia de los censos uno puede ir viendo, bueno, como usted decía, bueno, en el 864 todo era manual, ¿verdad? Todo era manual, el conteo, incluso si se hacían gráficos, ¿verdad? Todo era a puro dibujo. Me imagino que, por ejemplo, la Friden, que fue una maquinita de origen sueco, creo, que se usó cuando que se usaba cuando yo llegué a la universidad, obviamente cerca de 100 años antes creo que no existía ni ninguna otra cosa, ¿verdad? Creo que era lapicito y papel y gracias, ¿verdad? Así es. En realidad la primera, para hacer un paréntesis, la primera mecanización del censo, ahí está el origen de las computadoras, que fue Hollerith que inventó la tarjeta perforada, que fue después el origen de IBM. Así es. Pues tal vez con ese inicio de la computación podemos pedirle al canal que nos invite a regresar y nosotros nos quedamos aquí esperando. Continuamos, amigas y amigos, yendo a este baúl de los recuerdos, pero de los recuerdos de la construcción del país que tenemos y del Estado que le da servicio a esos habitantes que tenemos, y incluso el elemento de mecanización. Y yo no sé, doña Elizabeth, si usted quiere establecer algunos de los, llamémosle, hitos de mecanización del proceso del censo. Sí, claro, como decíamos, el censo de 1950 también marca un hito, digamos, en el uso de nuevas metodologías y nuevas tecnologías, y es la primera vez que se usa una computadora IBM para procesar un censo, ¿verdad? Esa era la IBM 5081, que eran esas computadoras grandísimas, ¿verdad? Que yo creo que ahora los jóvenes no se lo podrían ni siquiera imaginar, ¿verdad?, cómo eran esas computadoras. Y luego, ya en los censos del 63 y 73, se usa la IBM, la 1401, que comentábamos, bueno, fue también de lo más, digamos, significativo para la época para el manejo de datos, y ya es hasta el censo del 2000, ¿verdad? O sea, estamos hablando de bastantes años donde ya empezamos a usar pues ya las computadoras y las redes y ya todas las nuevas tecnologías. Sin embargo, es hasta el 2011, por ejemplo, que tenemos la cartografía digitalizada y nos permite, por ejemplo, ya tener sistemas de información geográfica, ¿verdad? Entonces sí, los censos además permiten eso,
¿verdad? Permiten ir mejorando en las formas de hacer las cosas e ir mejorando en los productos que se ofrecen a los usuarios para una mejor utilización de los datos. Don Arodi, yo no sé si tal vez si quiera terminar un poco de cerrar el tema del momento inicial, tal vez con algunos detalles del país, que era una de las cosas que ya doña Elizabeth mencionó, era un poco el tamaño de la población, pero por ejemplo, un dato que podemos dar es que faltaban unos como unos 20 años para que se terminara la construcción del Teatro Nacional, como una de las localizaciones significativas de la ciudad que apenas empezaba a ser ciudad. Yo no sé si San José se llamaba, yo creo que ya no se llamaba la Villa de la Boca del Monte naturalmente, pero tenía mucho de esos elementos, pero también de alguna manera es un país que quiere ir adelante, que quiere modernizarse, lo que eso quiera decir en 1861, que es cuando se establece la Oficina Central de Estadística. De hecho, una cosa interesante del censo es que en ese momento habían 5 provincias. Punta Arenas no era provincia, era comarca. Y la costa atlántica estaba en Cartago. Y estaba enumerado Turrialba, Paraíso, y luego en un apartado ahí al final decía costa atlántica, y ahí estaban los habitantes de la costa atlántica, de tal manera que todavía ni siquiera había el ordenamiento territorial que tuvo después el país, ¿verdad? En eso es interesante que el censo lo que viene, y es una operación que los censos modernos es una operación que tienen que tener eso ordenado primero, y es una característica muy importante del país, y es una característica muy importante del Estado-Nación, el control del territorio, ¿no? Tal vez déjeme, don Arodis, poner una nota de pie de página a lo que usted dice, que es un poco recordar que en 1502 o 4, Cristóbal Colón en su cuarto viaje llega a la costa atlántica, y que luego que la costa atlántica es el lugar donde empiezan a llegar los europeos, que empiezan a convertirse en el país que somos, y sin querer decir nada habían los colorcitos de la piel de nosotros tres, que creo que corresponde a lo que corresponde, pero aunque luego la colonización tiene mucho de inicio desde el Pacífico, pero ahí entra también el hecho de que los ambos misquitos estaba con el apoyo de la corona inglesa, estaban ahí, y entonces para Costa Rica el volver la espalda al Caribe era como natural, porque ahí ni siquiera era muy claro que el país era país. Entonces, por eso muy de importante. hecho siempre hubo una orientación muy fuerte hacia el Pacífico, precisamente por los conflictos. Incluso uno en la introducción del censo básicamente dice, bueno, la costa atlántica está numerada bajo la provincia de Cartago, donde está Turrialba, Paraíso, etc. Y además Streber dice, bueno, y debe haber unos 10, 12 mil indios que están más o menos en lo que ahora se llama Talamanca, ¿verdad? Y él de hecho descuenta esa parte del territorio como algo que no se puede censar, ¿verdad? Entonces, digamos que todavía ni siquiera había en ese momento como una idea muy clara de toda la estructuración territorial de Costa Rica, ¿verdad? Y luego otra serie de dificultades interesantes que tienen también que ver con el crecimiento como nación, como Estado-nación, y con el crecimiento institucional de los países. Una de las cosas que él se quejaba es que había muy poca gente educada, ¿verdad? Y curiosamente se quejaba, ¿verdad? Streber era alemán, entonces se quejaba de que no solo había muy poca gente que sabía leer y escribir como para que llenara las boletas del censo, que eran unos formularios grandes en que se iban anotando
las características de las personas, ¿verdad? Sino que también decía que eran mezquinos porque tampoco le pagaban a alguien para que lo hiciera, ¿verdad? Entonces, eso fue una era una característica del país, entonces él se quejaba de esas dos cosas, ¿verdad? La poca extensión de la educación y el poco conocimiento del territorio. Y eso es interesante porque refleja muy bien, digamos, lo que era Costa Rica en ese momento y en qué etapas estaba de la formación del Estado-Nación y de la formación de la institucionalidad que conocemos ahora. Sí, tal vez se me permite ahí, eso que comentas es muy interesante porque había datos de alfabetismo, ¿verdad? Gracias al censo y era como un 15% la población alfabetizada en esa época. Era, por ejemplo, el 85% de la población vivía en el campo. Y bueno, y la cantidad de hijos que se tenían antes, pues, no se compara en nada, ¿verdad?, con lo que tenemos ahora. Pero eso es lo importante de los censos, digamos, a veces uno lo ve en el censo del momento y lo que me está dando en el momento, porque es importante conocer qué pasa ahora, pero si uno se echa para atrás y puede haber una comparación de todos los censos que han habido en el país, evidentemente se ven las diferencias, pero como usted mencionaba, también los avances que ha tenido el país, ¿verdad? De un 15% de alfabetismo, ahora estamos llegando prácticamente al 97%, un cambio, digamos, de lo rural a lo urbano, ¿verdad? Que ahora más bien la mayoría de la población vive en zonas urbanas. ¿Cuánto tiene el recuerdo? Era 85% vivía de acuerdo a eso, en el campo, ¿verdad? En lo que se llamaba el campo, ¿verdad? Ahora es el 75% que vive en las ciudades, ¿verdad? Entonces, eso y otro elemento ahí interesante son, por ejemplo, las ocupaciones que se mencionaban ahí. O sea, había sombrereros, boyeros, hojalateros, ¿verdad? Profesiones que a través del tiempo pues fueron de repente desapareciendo y obviamente, por ejemplo, el censo no preguntaba nada y por mucho tiempo fue así de uso de tecnologías, ¿verdad? Eso es de los censos más recientes, pero sí fue un censo pues que pudo dar cuenta de la alfabetización, que pudo dar cuenta incluso de la nacionalidad de las personas, porque sí se reconocía, por ejemplo, lo que se mencionaba de los extranjeros que venían al país. Entonces sí empieza a ser esa forma de conocernos a través de los censos, ¿verdad? Incluso también había una parte sobre discapacitados y se recogió en ese entonces información sobre discapacitados, que Streber después compara con las cifras de otros países, ¿verdad? Y dice que aquí habían demasiados, ¿verdad? Entonces hace toda una elucubración de por qué probablemente el censo dio muchos discapacitados, pero eso es una radiografía muy, muy interesante de características de la población en ese momento. Yo no sé si el tema de que 10 años antes nos habían metido en una guerra pudiera tener que ver con ese tipo, por lo menos con parte de la discapacidad, pero obviamente también es muy importante el hecho de reconocer esa realidad de la discapacidad. ¿Qué otros temas, doña Elizabeth, le parecen destacados de...? Bueno, en ese censo se investigó, por ejemplo, la etnia, ¿verdad? Que fue un tema que se investigó, me parece que en los 2, 3 censos después de ese, pero que después desaparece de los censos como tema y vuelve a aparecer en el año 2000. Igual la discapacidad, ¿verdad? Sí fue, o sea, temas, digamos, interesantes para la época, pero sí, digamos, pues da esa cuenta de la Costa Rica pues que teníamos en ese momento. Igual ya con el pasar del tiempo pues se han ido incorporando pues nuevas temáticas que obviamente vienen a reflejar la actualidad del país de ese momento, ¿verdad? Entonces, como decía, ahora ya investigamos más por las tecnologías o investigamos educación, pero ya no solo el alfabetismo, sino el nivel,
y otros elementos, ¿verdad?, que me van detallando un poco más de acuerdo a las necesidades del país de cómo somos. Bueno, y también un poco, digamos, en este tema de educación y un poco la idea de Streber de la falta de instrucción, bueno, faltan 20 años para que en el gobierno de Jesús Jiménez se declare la educación obligatoria y gratuita. Y por supuesto, eso era una declaración nada más porque obviamente, para decirlo en estos mismos contextos, en la costa del Caribe, esa declaración tuvo 0.0 consecuencia, ¿no? Es decir, para que la educación vaya, y para que vayan todas las demás cosas, invitamos a las amigas y amigos a que la semana entrante, en los mismos tiempos y circunstancias, nos acompañen. Y qué bueno que tenemos este país.